Buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y hoy presentamos un vídeo siguiendo con la temática nutricional. Hemos hablado de alimentos muy saludables que a nivel calórico podían arruinar nuestra dieta, entre comillas, o no cumplir como nosotros creemos esos objetivos. Hablamos de alimentos que para fase de volumen y de crecimiento muscular para mí eran los más adecuados precisamente por ese contenido calórico y saludable al mismo tiempo que aportaban gran cantidad de proteínas, que es la base, más grasas, como comentábamos, saludables e importantes para el crecimiento muscular. Y hoy presentamos un vídeo de 3 alimentos que son muy importantes, no vamos a decir imprescindibles, porque imprescindible no hay nada, hay muchos caminos para llegar al objetivo, pero sí 3 alimentos que creo que son muy importantes para las épocas de definición. Y explicaré por qué. ¿Qué es definir? Definir es sacar a relucir la masa muscular previamente acumulada, en la fase de volumen, lógicamente. La diferencia con adelgazar es que definir requiere mantener la masa muscular que hemos acumulado. ¿Qué va a ayudarnos a mantener la masa muscular? La proteína. A diferencia, pero con la fase de volumen necesitamos un estado nutricional que sea déficit calórico. Entonces estamos en un estado que tenemos hambre, que tenemos menos energía y que la fase de definición siempre lleva consigo una pérdida de masa muscular por muy bien que se haga, igual que la fase de volumen, de crecimiento muscular, lleva consigo siempre, por muy bien que se haga, una pequeña, al menos pequeña debería ser, acumulación de grasa. Entonces, la importancia de la proteína para preservar la masa muscular acumulada en déficit calórico es mucha, es toda. Entonces, hemos elegido 3 alimentos que tienen un ratio de proteínas respecto a calorías muy bueno. En fase de volumen no nos importan o nos benefician esas calorías que entran con el salmón, con la ternera y con el huevo entero. Pero ¿qué sucede en definición? Que a pesar de que esos alimentos son muy buenos y que se puede uno definir comiendo salmón, comiendo ternera y comiendo huevos enteros, por supuestísimo, cierto es que a nivel de calorías son mucho más elevadas que estos alimentos que hemos elegido. Entonces, vamos a hablar de 3 alimentos que ese ratio proteína-calorías es mejor que los alimentos que hablábamos para la fase de volumen. No es que no se pueda uno definir con aquellos alimentos, ni muchísimo menos, simplemente que el aporte de proteínas de aquellos alimentos con el aporte de calorías es mucho mayor que en este caso. ¿De acuerdo? El primero, yo creo que es un histórico del culturismo, del crecimiento muscular, de los hielos, la pechuga de pollo. El arroz y pollo ha sido un histórico. Ahora podemos variar más, pero la pechuga de pollo sigue siendo muy buena en ese ratio. Es decir, una pechuga de pollo 100 gramos aportan aproximadamente 30 gramos de proteína extraordinaria. Sin embargo, 100 gramos de pollo solo aportan entre 155 y 165 aproximadamente calorías por 100. 30 gramos de proteína, solo unas 160 calorías cada 100 gramos. Este ratio es extraordinario. ¿Qué nos permite eso a diferencia de otras fuentes proteicas? Comer mucha proteína que nos ayudará a mantener la masa muscular sin apenas grasa, sin hidratos y con pocas calorías. Ahí está la gran diferencia. Mucha gente dice, ostras, pero se puede con tal, se puede con no sé qué. Claro, te puedes definir con ternera y puedes crecer con pollo. Por supuesto, yo no digo que se tenga que basar todo en esos alimentos. Doy unos pros y unos contras de diferentes alimentos de alto valor en proteínas que son dispares a nivel de calorías y también de algunos macros como las grasas. Y hay momentos, no para definir hay que quitar las grasas. Lo especifico todo porque sé que la gente siempre tiende a polarizar. Pero sí es cierto que esas calorías de menos nos ayudarán ¿a qué? A obtener las proteínas suficientes para mantener masa muscular, pero nos ayudará a tener ese déficit.
Porque si nosotros elegimos fuentes proteicas que nos cubran perfectamente esas necesidades de proteína para no perder músculo, pero no, las calorías se nos disparan, ¿qué sucederá? Que nos costará muchísimo mantener un déficit calórico. Por tanto, también valen el pavo o, por ejemplo, el conejo, que se utiliza menos porque tiene mucho hueso y para conseguir los requerimientos de gramos, de cantidad de comida, es más complicado. Pero también es aplicable a la pechuga de pavo. La pechuga de pollo, lo he dicho, 30 gramos de proteína, cada 100 gramos solo unos 160 calorías. Es realmente extraordinaria. Merluza, otro histórico que la gente que ha competido lo ves y ya te entran ganas de llorar. No. El pescado blanco, lógicamente, en general, merluza hemos elegido aquí, cualquier pescado blanco en general ofrece la misma ventaja del pollo respecto a la ternera, la ofrece el pescado blanco respecto al azul. Sí, es verdad que uno se puede definir perfectamente, y lo hace mucha gente con salmón, con atún, etc. Pero el pescado blanco, ¿qué aporta? Aproximadamente unos 20 gramos de proteína cada 100 y solo, repito, solo entre 70 y 80 calorías cada 100 gramos. Esto es un ratio extraordinario de proteínas respecto a calorías que no nos aporta el pescado azul. Pescado azul, sobre todo el salmón y el atún, que es el más utilizado, a nivel de volumen es extraordinario, porque grasas buenas, muchas calorías de buena procedencia, mucha proteína, pero claro, a nivel calórico, a la hora de cuadrar esos macros para una persona que quiera realmente definirse a tope, se suele utilizar más el pescado blanco. Especifico que es probable que haya gente extraordinaria, culturistas de competición, que se definan con salmón, con ternera y con huevos enteros. Pero hay que especificar bien las cosas. El pescado blanco, ese ratio es insuperable. Ahora bien, evidentemente es menos gustoso, es menos sabroso, precisamente por esa ausencia de esas grasas buenas que aparte le dan una jugosidad que el pescado blanco no aporta. Por eso he dicho que los que hemos competido, cuando vemos la merluza, le entran a uno ganas de llorar. Pero bueno, es una broma de que se puede comer mucha merluza, muchos gramos de merluza, aportando mucha proteína y realmente muy pocas calorías. Si cada 100 gramos tienen 20 gramos de proteína aproximadamente y unas 70 y pico calorías, estamos hablando que con 60 gramos de proteína que comiéramos 300 gramos no llegaríamos ni a las 200 calorías, o un poquito más, 210, 215, es decir, es un ratio extraordinario. Y ahora, las claras de huevo, otro mito. Evidentemente yo soy fiel defensor, los que me seguís, del huevo entero. Para mí el huevo entero es extraordinario, yo siempre como tortilla con huevo entero actualmente. No utilizo claras, de hecho estas las he comprado especialmente para el vídeo. Yo siempre cojo huevos de mis gallinas y nunca las separo. Dicho eso, es evidente que la yema del huevo es muy buena por su contenido en colesterol, grasas saludables, otros 1000 virtudes que tiene y aumenta las calorías mucho del huevo. ¿Por qué? Porque de esa manera en volumen nosotros tenemos lo que estábamos hablando antes, una capacidad de crear un superávit con alimento proteico de procedencia extraordinaria con alto valor biológico es genial. Ahora bien, en el momento que vamos a definirnos ya es más complicado cuadrar todos los macros cuando los huevos son todos enteros. ¿Cuál es mi recomendación? No hace falta quizás solo comer claras, eso lo decidirá el entrenador o la persona que se lleve. Pero sí es cierto que si, por ejemplo, yo tuviera que definirme y ahora como 6 huevos enteros para estar en la normocaloría actual, igual tuviera que definirme, pues pondría 2, 3 huevos enteros y luego añadiría 5 o 6 claras. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tiene unos 11-12 gramos de proteína cada 100 gramos de producto, pero solo unas 50 calorías. Eso significa que también podemos poner muchas proteínas con muy pocas calorías. Son proteínas de alto valor biológico, son proteínas de buena absorción y creo que son extraordinarias. Que nadie se ponga las manos a la cabeza. Yo no digo que haya que separar constantemente las cosas. Digo que una vez más, si nosotros tenemos las calorías
contadas, porque necesitamos generar un déficit calórico, pero al mismo tiempo necesitamos gran contenido, gran cantidad de proteína para mantener al máximo la masa muscular. ¿Dónde radica el problema? Que si metemos todo alimentos como los que hablábamos antes, huevos enteros, salmón, ternera, etcétera, lo que son carnes rojas, pescados azules, huevos enteros, los macros van a subir mucho. Y entonces nos costará mucho hacer un déficit. Entonces, simplemente en este vídeo lo que intentamos es dar opciones de alimentos proteicos que, obteniendo muchísima proteína, obtenemos menos calorías. Porque aparte, aquí hay 0 grasas y prácticamente 0 hidratos. Hay 11-12 gramos aproximadamente de proteína cada 100 y solo lo que decíamos, 50 calorías aproximadamente o incluso un poquito menos. Eso, claro, hace que un ratio de una proteína de alto valor biológico que puedas consumirla pura así, pues a la hora de hacer un déficit es extraordinario, porque nos permite alimentar al músculo mucho, nos permite preservarlo al máximo, porque estando en déficit es más complicado al tiempo que mantenemos la intensidad, la medida de lo posible de nuestros entrenamientos, y para definir, para mí, son elementos muy utilizables, importantes o a tener en cuenta, porque dices, ostras, las calorías de la ternera son X, las del pollo son tal, ostras, para hacer X gramos de proteína aquí puedo comer prácticamente 3 veces más de una cosa que de otra. Pues prefiero comer 3 veces más, con menos grasa, con menos calorías y con el mismo aporte proteico o parecido. Es eso lo que quiero que valoréis intentando hacer vídeos que son muy claros respecto a eso. Repito, perfectamente uno se puede definir al límite con salmón o pescado azul, con ternera o carne roja y con huevos enteros. Ahora bien, hay gente que le cuesta, hay gente que quiere darle un empujón más a ese déficit, que quiere definirse más, que quiere llevar más lejos. Aquí hay contenidos proteicos que calóricamente son mucho menores. Y eso es algo que en ningún caso hay que despreciar, hay que tenerlo en cuenta porque puede llegar un momento que necesitemos echar mano de estos productos o alimentos para definirlos. De hecho, creo que se pueden ir incluso combinando y lo que decimos, pongo 2 yemas, 2 huevos enteros y pongo 8 claras. Bajo las calorías, bajo las grasas, pero obtengo un montón de proteína. Creo que la carne blanca, el pescado blanco y las claras de huevo son indispensables, muy importantes para la definición de todo el mundo. A partir de aquí, cada uno controla sus macros, cada uno tiene su forma de trabajar, pero creo que es muy importante que conozcáis la diferencia de ratios entre proteínas aportadas y luego calorías y otros macros, porque ahí radica la esencia de la nutrición. Si no, todo sería mucho más sencillo, que lo es así de sencillo, pero cuanto más alimentos y sus macros y sus características conozcáis, más fácil y más alternativas y más opciones tendréis a la hora de definir, de hacer volumen, de hacer normo o de controlar vuestra nutrición o la de atletas que llevéis o que os lleven o etcétera. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo dicho, esperemos que os haya gustado y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.